¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Dios les esté bendiciendo ahí donde están. Vamos a continuar con nuestra predicación de Salmo número 12. Así que vamos a ver algo muy importante que es algo que siempre nos recalca la palabra de Dios, que es acerca del chisme. ¿Sí? Y es de que mucha gente con facilidad de la lengua habla muchas cosas para juzgar, para derribar, para destruir. La misma palabra de Dios nos dice que con nuestra propia lengua, ese músculo tan pequeño, podemos llegar a matar a las personas. No es literal, pero herimos, ¿sí? La lengua hiere el corazón, los sentimientos de las personas. Por lo tanto, vamos a ver algo que es muy importante y vamos a ver el contraste, ¿sí? Que es la palabra de Dios pura, la cual nos enseña y nos dice qué es lo que debemos de hablar, qué es lo que debe de haber en nuestro corazón, la palabra de Dios y hablarla, expresarla, ¿sí? Vamos a ver también cómo es que el por qué estos chismes, pero lo más importante es el por qué mucha gente se va de la iglesia. Así que como título tenemos, hablemos la palabra de verdad y dejemos el chisme. Salmo número 12, ¿sí? Y vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra, por mostrarnos qué es lo que debe de haber en nuestro corazón, qué es lo que tenemos que hablar, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, Dios, y que sea tu palabra pura, sin que le aumentemos ni le restemos, Señor, sino sea tal cual está en el contexto, Señor. Así que, Dios, te damos gracias. Sé tú usando este siervo, Señor, y que sea tu palabra la que se hable nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice en el versículo 1 y 2 nos dice, David dice, auxilio, oh Señor, ¿por qué los justos desaparecen con rapidez? Los fieles se han esfumado de la tierra, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. ¿Te suena esto? Esto es algo terrible. Muchas veces incluso hemos visto que hay personas que son de doble ánimo, de doble cara, ¿verdad? Tantito están bien contigo y están hablando mal de otra persona, y cuando ya no están contigo, están con otra persona y están hablando ahora de ti, ¿sí? Eso es lo que Dios no le agrada, ¿sí? Pero muchas veces eso está en el corazón de estas personas. Por lo tanto, David dice, ¿verdad? Lo exclama, pero también podemos ver como una pregunta hacia Dios, que David pregunta, ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están los cristianos? ¿A dónde se han ido? Sí, David sentía este dolor por los fieles, por los que aman a Dios y ahora no están, ¿sí? Y por qué desaparecen los hijos de los hombres, ¿sí? Jóvenes, y no nada más jóvenes, sino personas también ya grandes, pueden irse de la iglesia. Ahora, si vemos a David un hombre guerrero con espada, con escudo, un soldado, ¿verdad? Podemos ver temible, que se enfrentaba cuerpo a cuerpo cuando era una batalla. Pero aquí vemos que también tenía que batallar ahora con qué, pues con el chisme, la murmuración, ¿sí? De habladores ociosos que engañan. No tiene nada que hacer esta gente más que hacer chisme, andar hablando de cosas que ni siquiera son ciertas. Ahora, David lo que era su sentir, ¿sí? Totalmente, tal vez se sentía solo en esta batalla, no sabía cómo resolver. Él podía resolver batallas con escudo y espada, ¿verdad? Donde pues pareciera que nadie pudiera alzar la voz para defenderle, para hablar y decir la verdad, qué es lo que estaba sucediendo. En lugar de eso, David, ¿sabes qué es lo que hace? Lleva este caso delante del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Debemos de poner en las manos de Dios a las personas que andan levantando chisme. Ahora, se puede decir que David probablemente hubiera preferido batallar cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y David tenía claro que iba a vencer esas batallas, ¿sí? A espada, escudos, ¿sí? Que estar en medio de un chisme y murmuraciones que le rodeaban. Yo no sé, pero algo que a mí en lo personal no me gusta ni me agrada es el chisme.
cosa que hay mucha gente hay gente que oye hasta por teléfono, por texto, por WhatsApp, por videollamada, por lo que sea, se la pasan chismeando, hablando de otras personas, cuando la persona la otra no está, y entonces murmuran, son doble cara, ¿sí? Entonces algo que eso es lo que Dios va a parar, y David le pide, ¿sí? Que calle esas lenguas habladoras, doble cara, que hieren, insultan. Así que esto es lo que vemos. Por ejemplo, no faltan las personas que solo juzgan a otras, ¿sí? Porque tal vez no les gusta cómo visten. Algo muy importante es que debemos de, cuando vamos a la iglesia también, es que no debemos de dar de qué hablar a los demás. Debemos vestir, por ejemplo, aquí como lo vemos, muchos juzgan por la manera en cómo viste la mujer, cómo viste el hombre, ¿sí? Este es algo que en la mujer Dios le enseña cómo tiene que vestirse, ¿sí? Y la misma Biblia nos los dice, ¿sí? Entonces no debe ser, tal vez pueden llegar mujeres muy entalladas. ¿Y qué va a suceder? No va a faltar quien va a juzgarle, va a hablar de ella, y mira cómo viene vestida, ¿sí? O sea, incita a los hombres, este tipo de cosas. No falta quien hable unos de otros, ¿sí? El chisme. Por lo tanto, no debemos de dar de qué hablar, ¿sí? Debemos de ir a la iglesia con un corazón limpio y transparente a lo que vamos, a qué vamos a escuchar la palabra de Dios. No debo de dar de qué hablar, o sea, a lo mejor como hombre voy a poner un pantalón muy entallado y voy a dar de qué hablar. Y no se trata de eso, debo de ser consciente. Como mujer o como mujeres también tienen que ser conscientes de cómo es la manera de vestir de la cual nos habla la Biblia. Y así debe de ser, porque somos obedientes a la palabra de Dios, no a la vanidad, que es otra cosa que vamos a ver también. O algunos simplemente porque no les gustan tus ideas, simplemente no se agradan. No, esa idea está mal, esa la desechamos. Y este cuate, ¿no? Y empiezan a hablar mal de esta persona. Otro punto es que ya viste, pues anda con otra mujer y es casado este cuate, ¿no? Y la murmuración, y empiezan a hablar, ¿sí? O porque no se ha casado también, están murmurando de esta persona, están hablando mal. O ya viste a esa hermana cómo viene vestida. Wow. O sea, son cosas por las cuales este tipo de cosas estaban pasando en el pueblo de David, en el pueblo de Israel, y muchos cristianos que eran juzgados, ¿sí? Se iban, se desaparecían de la iglesia. O muchos, ya ni se diga del pastor, ¿verdad? Ya viste cómo está, qué prédica, ¿no? O sea, eso no es así, y empiezan a murmurar, nada les gusta, nada les gusta. Por eso, por estas cosas, muchas personas se van de la iglesia, porque ¿a quién le gusta que lo estén juzgando? ¿Sí? Pero es necesario que tampoco nosotros como hijos de Dios demos de qué hablar a los demás, no demos pie a eso. Para eso Dios nos enseña cómo debemos, por ejemplo, a la mujer debe vestir, cómo debe llegar a la iglesia. Es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a faltar quien murmure de ella o murmure de él y se levanten chismes dentro de la iglesia, haya separaciones, ¿sí? O ya no voy a ir a la iglesia. Muchos se van por el chisme. Entonces, vemos también hay otra cosa muy importante, la mentira con doble cara, ¿sí? Hay gente que tienen labios lisonjeros, es decir, hablan mentiras y además son con un doblez de corazón, ¿sí? En lugar de ser piadosos, ser amables, lo que David vio era aquellos que hablan con una lengua ociosa, es decir, que no tienen nada que hacer, solo están juzgando. Es como estar sentado en la calle y pasa la gente y estarla juzgue y juzgue, hablar incluso mal de otras personas, ¿sí? Por lo tanto, hablaban mentira en contra de su prójimo. Y aquellos que eran mentirosos de doble cara, pues eran unos labios mentirosos con doble cara, ¿sí? Es decir, tantito están bien contigo y están hablando de otras personas, ¿sí? Te dejan a ti y están hablando atrás de ti. O sea, gente ociosa que no tiene nada que hacer, solo está poniendo sus ojos en otras personas y juzgándolas.
¿sí? Haciéndoles incluso quedar mal con otras personas, porque eso es el chisme, hablar de otra persona, juzgar a otra persona. Ahora, por ejemplo, si vemos la esencia de los labios lisonjeros, es que dicen que las personas, es lo que las personas quieren oír, ¿sí? Hay muchos habladores hoy en día, muchísimos habladores, aún dentro de la iglesia, sí suele suceder, lo hay, o sea, pasa, llega a suceder. Esos que conocen la respuesta correcta a cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Que tú les preguntas algo, no, sí, es esto, es lo otro, y a lo mejor ni te dejan hablar a ti, ni te dejan expresar, y ya te dieron su respuesta a todas las preguntas, ¿no? Lo sabe lo todo. Hay muchos que sí saben, pero estudian, se preparan, ¿sí? Pero hay otras personas que tienen respuesta para todo, ¿sí? Hasta para lo que no. Entonces debemos tener cuidado. Por eso es que debemos, este tipo de personas muchas veces hablan sin transparencia, es decir, falta de honestidad en el corazón, piensan que todo lo saben, todo lo conocen, ¿sí? Y constantemente hablan lo que las personas quieren oír, ¿no? Es decir, es como contarle a una persona un chisme y es rascarle el oído, ¿verdad? Porque tiene comezón de escuchar. Pero no tienen transparencia ni honestidad en el corazón. Creen que todo lo saben y eso está mal, ¿sí? Entonces, hay algo que sucede. Si Dios nos dice que no debemos de murmurar, ni hablar chisme, ni mentira, ¿sí? Es porque debemos de estar dentro de la iglesia mostrando el amor al prójimo, no hablar en contra del prójimo, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves a tu hermano de la iglesia, a lo mejor está con una persona, es su prima, su amiga, y tú ya estás hablando, no, mira, lo vi con otra mujer y que no es su esposa y que no sé qué, y no sabes, pero tú crees saber todo, ¿sí? Debemos de mantener nuestra lengua educada, nuestra lengua, nuestra boca cerrada, porque muchas veces el hablar de más nos vamos a meter en qué problemas. Problemas a veces son muy grandes. Ahora, si vemos a David ahora, va a rogar a Dios para que juzgue a los que hablan mentiras y chismes. Esto es lo que vamos a ver en el versículo del 3 al 5. Y nos dice que el Señor les corte los labios aduladores y silencie las lenguas jactanciosas. Y aquí hay algo en el 4. Mintamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros labios. ¿Quién puede detenernos? Y el 5 dice, el Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído gemir a los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Si vemos aquí esto, una conversación de que los habladores, los aduladores, los mentirosos se jactan en hablar cosas, ¿no? Y dicen, mintamos, ¿sí? Lo que queramos decir, hablemoslo. Son nuestros labios, ¿quién nos va a detener? ¿Quién nos va a detener? Y ahí la respuesta del Señor inmediata, ¿verdad? Responde, pues aquí, dice aquí la violencia contra los indefensos. He oído gemir, he oído sus ruegos, he oído su oración. ¿Sí? Ahora me levantaré para rescatarlos. Es la respuesta de Dios. Entonces, Dios destruirá estos labios mentirosos, así que se jactan en estar hablando, levantando mentiras incluso. ¿Sí? No sé si algún día te ha pasado que te han levantado una mentira y tú eres el último que te enteras, dices, ¿qué pasó? Si yo ni estuve ahí, yo ni sabía nada. Pero ya hablaron, ya te levantaron chisme, ya te hicieron quedar mal, ¿no? Y dices, pues ¿ahora qué hago? Pues tenemos que mostrarnos con transparencia y con un corazón limpio, mostrando lo que la palabra de Dios nos enseña, que es hablar únicamente la palabra de Dios. Y eso nos va a traer una paz a nuestro corazón. Además, el hablar las mentiras, el hablar todo este tipo de cosas, estas personas van a tener su consecuencia. Ya vemos a David, a él prefiere cuerpo a cuerpo en una batalla, ¿sí? Con espada y escudo. Sí, pero en el chisme dices, ¿cómo arreglas esto? Pues llevamos el caso a Dios, como lo está haciendo David, ¿sí? Ahora,
David se sintió tal vez de alguna manera indefenso en contra de estos destructivos habladores, pero, ¿sabes? Halló refugio en el Señor, en Dios, como siempre lo ha encontrado. Ha buscado refugio David y siempre lo ha encontrado. A quien rogó para que destruyera este tipo de lenguas que habla jactanciosamente mentiras. Hablan mentira. Por ejemplo, por nuestra lengua, dicen ellos, prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros? Nadie. Ellos creían que podían hablar y podían hacer mentiras libremente. Pero vamos a ver aquí algo muy importante. David desprecia estas lenguas destructivas. ¿Y quién nos va a despreciar este tipo de lenguas o de este tipo de personas que son con unas lenguas tan fáciles para juzgar y levantar chismes y mentiras? Todos podemos despreciar este tipo de personas que hablan así de esta manera. No solamente por lo que decían, sino por el orgullo, ¿sí? El cual ocasionaba que fuera muy difícil de detenerlas, o ellos pensaban que era difícil de detenerlos. Es como si dijeran ahora libremente, nunca podrás hacer que nos detengamos de hablar lo que queramos, ¿sí? Muchas personas piensan eso, que nadie les puede detener, pero ya vimos a Dios, dice que Él se levantará, ha escuchado. Por lo tanto, cuando nosotros pasemos por ese tipo de cosas y estén hablando mal de nosotros o han levantado mentiras para destruirnos, por ejemplo, una mentira, ¿en dónde puede destruir? En un matrimonio. Y puede ser terrible, ¿sí? Que le cuenten el chisme, le digan mentira a la mujer. Es de que vi a tu marido con otra mujer. Es de que está mal lo que hace tu marido. Y se están entrometiendo además. Están como cuchillo, ¿sí? Están destruyendo. Este tipo de personas, Dios les va a callar la lengua. Por eso es que debemos de llevar delante de Dios este tipo de cosas. Es importante. Ahora, incluso cuando son amigos, ¿verdad? Cuando otro mete chisme con otro y le están metiendo carrilla, también hay separación, hay destrucción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Es lo que vamos a ver ahorita en un momento más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Otro ejemplo es que para aquel que es seguidor de Cristo, es decir, un cristiano, ¿sí? De Cristo Jesús, únicamente hay una respuesta para esta pregunta. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién es Señor de nosotros? La respuesta es, Cristo Jesús es nuestro Señor y es dueño de nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Es decir, fuimos comprados a precio de sangre, por lo tanto estamos obligados ¿a qué? A glorificar a Dios con nuestro cuerpo, ¿sí? Incluyendo nuestros labios y lengua. Nuestros labios y lengua, fuimos comprados a precio de sangre. ¿Y quién es nuestro Señor? Cristo Jesús. Él murió por nosotros. Por lo tanto, por eso es que vemos aquí, dice Dios, ahora me levantaré y ayudaré a mis hijos, a los que me siguen, ¿sí? A los fieles voy a ayudar. A aquellos que han murmurado de ellos, a ellos voy, a ellos he escuchado su gemir, he escuchado su clamor. Estos destructivos habladores decían lo que querían, ¿sí? Y mucha gente hace así, cree que nunca va a ser detenida o nunca van a ser callados esos labios. Pero algo importante es que podemos ver que no pueden detener a Dios. Cuando Dios decide actuar, actúa. Y no hay nadie que pueda detener a nuestro Dios, ¿sí? El Señor también anunció que actuaría de parte de los pobres, de los humildes, de los menesterosos, víctimas de estas personas soberbias, quienes no paran de hablar. Dios iba a iba a actuar, iba a poner acción, ¿sí? Y iba a defender a estas personas. Debemos recordar que Dios es el que hace callar y les da su merecido a estas personas, pero es Dios, es Dios. No vamos a luchar cuerpo a cuerpo, no, para eso tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hablar verdad. Eso es lo que nos enseña, hablar la verdad. Y ir delante de Dios, orar, dejar mi petición. Esta persona me está levantando falsos, mi matrimonio está muy mal, ¿sí? Y esta persona está metiendo chisme a mi esposa.
O hay otra persona que, Señor, se está queriendo entrometer en mi vida como hombre y yo soy casado y quiere destruir mi matrimonio, quiere hacer una destrucción aquí. ¿Sí? Muchas veces no llevamos estos casos delante de Dios porque nos creemos suficientes para poder resolverlos. Creemos que somos autosuficientes para hacer frente al pecado. Sin embargo, no es así. Necesitamos a Dios y es necesario. Él como nuestro Dios, como un Dios justo, soberano, nos va a escuchar. ¿Y Él qué? Dice, yo me levantaré. He escuchado tu clamor, tu oración, y haré callar a estas lenguas, y haré a un lado a estas personas que quieren hacerte daño. Dios va a estar ahí. Así que algo que Dios nos va a mostrar ahora a través de este salmo es que vamos a ver las palabras puras y limpias de Jehová, de nuestro Dios. Y vamos a ver el versículo 6 y 7, nos dice, las promesas del Señor son puras como la plata del horno, de la plata refinada del horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Vemos la palabra de Dios, Dios dice que son palabras limpias, son palabras puras. En contraste con los labios ociosos, ¿sí? De doble cara, de mentirosos y de los labios jactanciosos, ¿sí? De los adversarios de David. Hay un contraste muy grande, ¿sí? Entonces, que no se compara, no tiene comparación. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son limpias, ¿sí? Son transparentes. La palabra de Dios es como si fuera la plata refinada, purificada aún 7 veces más, incluso más que el oro. Por lo tanto, no hay mentira en la palabra de Dios, no hay contradicción en la palabra de Dios, no hay chisme en la palabra de Dios, no hay nada a comparación con estas personas ociosas que solo están buscando hacer daño a otras personas, levantando chismes. Y hay veces que son chismes tremendos, son grandísimos. Y no falta el otro, sí, es que yo fui testigo de esto, aumentando aún más el chisme. Debemos de tener mucho cuidado porque serán calladas esas lenguas, ¿sí? Entonces, ¿qué contraste entre las vanas palabras del hombre y las limpias palabras de Jehová? ¿No es así? Algo que es importante es que las palabras de Dios, las palabras del hombre son un sí y no, pero la palabra de Dios es un sí y amén. Por lo tanto, hay verdad en la palabra de Dios, ¿sí? En donde no hay nadie que pueda decir, aquí esto no es así, la verdad, aquí esta no es una verdad, esta es una mentira. Nadie. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque esto significa que la palabra de Dios puede ser confiable en todo sentido. Sí puede ser, es confiable, no puede, es confiable en todo sentido. Es buena, limpia, aprobada profundamente. Por lo tanto, podemos confiar que Dios ha aprobado su propia palabra, porque no hay mentira. Dios no miente, Dios es fiel a su palabra y además Él cumple lo que está escrito en su palabra. Pero también vemos que la palabra ha sido probada por estudiantes, eruditos, críticos, escépticos. A través de los siglos ha sido probada por estas personas. Y la palabra de Dios aún permanece y seguirá para siempre, permanecerá. Por lo tanto, en comparación, que no se compara, no tiene comparación con las palabras lisonjeras de este tipo de personas que levantan chismes o andan murmurando de otras personas, andan juzgando a otras personas, no tiene comparación. La verdad siempre sale a la luz y la mentira va a caer abajo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar la verdad, hablar la palabra de Dios tan pura como está escrito. Si vemos, aquí hay dos preguntas. Los pecadores hablan de vanidad, ¿sí? ¿Hablan palabras impuras? Sí, esto es lo que hacen. Es decir, hablan mentira, juzgan, maldicen, hieren, ofenden, derriban o quieren derribar a muchas personas. Por ejemplo, en un trabajo, en una fábrica,
el que es supervisor o el jefe de ahí de esa área, le van a buscar ¿qué? Mentiras para derribarlo y pongan a otro, el cual ¿qué? Les esté consecuentando muchas cosas. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas. Hay muchos que se dedican, pues sí, a eso, a derribar personas, a hablar mal de las otras personas. ¿Para qué? Para meterse en su lugar o ganar un puesto incluso, ya sea en gobierno, en lo que sea, en un trabajo. Por lo tanto, debemos de confiar en la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar mucha verdad, totalmente la verdad. Y entonces, si estas personas mienten, juzgan, hieren, destruyen, etcétera, entonces los hijos de Dios, ¿sabes qué es lo que debemos de hacer? Hablar de Jesús y su evangelio. Los cristianos debemos usar la palabra de Dios, que al igual que la plata, mientras más se utilice, mientras más se derrita en el fuego, más preciosa será. Es decir, para esto es importante que estudiemos ¿qué? La palabra de Dios. Estar estudiando la palabra de Dios constantemente, ¿sí? La palabra de Dios pura, es decir, sin saltarnos nada, para poder entender en todo su contexto la palabra de Dios. Y entonces no vamos a inventar. Es que dice la palabra de Dios, aguas ahí también. Muchos por ganar una mentira o hacer otra mentira también usan la palabra de Dios. Es que dice la palabra de Dios que, por ejemplo, los jóvenes, es que me tienes que dar permiso porque ya soy mayor de edad y que puedo llegar al otro día. Y ya empiezan a inventar cosas, ¿no? Es que dice la palabra de Dios que tengo derecho, por ejemplo, el hombre que ya es casado, tengo derecho de irme con mis amigos a tomar alcohol. Y es más, llegar al otro día y tú no me tienes que decir nada, porque tú eres mi mujer y tú te sometes. O sea, momento, debemos de estudiar la palabra de Dios tal cual nos los dice, ¿sí? Y debemos que obedecer la palabra de Dios y no estar levantando chismes y estar aumentando a la palabra de Dios o restándole a la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos que se enriquecen a través de la palabra de Dios, inventando, hablando cosas, levantando nuevos objetivos según para ellos, como el que si tú das un carro, Dios te va a dar 2 carros. Si tú das una casa, Dios te va a dar dos casas. O sea, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Yo no lo he leído, dígame dónde está. Dios dice que te bendice y no miente. Esa es verdad, esa es una gran verdad. Y no te falta el alimento, porque lo dice en su palabra, ¿sí? No te falta el alimento. Ahora, otro ejemplo es que de la misma manera en que la plata se enriquece en su propietario, es decir, en la misma persona, nos enriquece, así también la palabra de Dios enriquece nuestro espíritu. No hay nada más que fortalezca el intelecto, aclare el juicio, amplíe nuestro panorama, limpie el gusto, es decir, nuestra lengua mentirosa o la lengua de aquellos mentirosos, acelere la imaginación y eduque al hombre entero. Es decir, la pregunta sería, ¿sabes para qué es la palabra de Dios? Mira, en 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, no para todo buen chisme, no para todo usar la lengua y destruir. Entonces el hombre tiene que ser preparado a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, abre nuestro panorama. Y entonces actuemos como hijos de Dios, como unas personas maduras espiritualmente en la palabra de Dios, que hablamos únicamente la palabra de Dios pura, sin aumentarle, sin quitarle, sin restarle. Ahora, y hay algo que Dios dice, ¿sí? Es que guardará a los oprimidos. Esto significa que preservará, los guardará. Podemos tomar como una verdad que Dios guardará y preservará tanto su palabra y a su pueblo. Es hermoso. Ahora, vemos el camino de los malos. En el versículo 8 nos dice: aunque los malvados anden pavoneándose y se alaben el mal por toda la tierra. Los malos se andan pavoneando y creen que nunca Dios los va a parar. David sabía que la existencia y exaltación
de la limpia palabra de Dios, no eliminaría a los malos, porque aún existirían y se levantarían a mucho más, incluso tan cerca de ti como puedan, pero nunca con la certeza de la victoria final que Dios te va a dar sobre ellos. ¿Sí? Dios te va a dar la victoria sobre ellos si aún estén tan cerca de ti y aún sigan levantándose más y más personas que hablen de ti. Dios te va a dar la victoria sobre ellos. Por ejemplo, cuando la maldad se exalta entre los hombres, podríamos sentir que, o podríamos ver que este salmo termina, podríamos ver tal vez de una manera triste, pero no, porque hay una victoria. Sí, pero David tenía una visión resuelta en su panorama, es decir, él sabía que aún con la preciosa y limpia palabra de Dios, disponible a todos los hombres, porque ahorita está para todos los hombres, para todos en general. Ahora, muchos de los hijos de los hombres todavía van a optar por la maldad para que sea exaltada, sí, muchos. Así que si la maldad es puesta en lo alto entre los hijos de los hombres, es debido a que los hijos de los hombres la prefieren andar de chismosos, de lengua suelta, que la pureza de la palabra de Dios y la bondad de Dios. Es decir, un pueblo corrupto coronará a un hombre corrupto, ¿sí? Eso es lo que sucedería, y lo van a poner en alto, es decir, el chisme, la lengua, la murmuración, todo lo que la lengua puede destruir a las personas. Concluimos con esto. Sí, podemos decir que David casi sintió como un reto esto, ¿no es así? Dejar que los hijos de los hombres exalten la maldad. David exaltaría, ¿sabes qué? La pura, ¿sí? Y preciosa palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que dejar en alto, la palabra de Dios. Entonces todos verán el ganador de este concurso. ¿Quién te va a dar la victoria? Dios. A lo mismo que David, Dios le da la victoria. Tú deja que los hombres, que los impíos hagan lo más vil, ¿sí? Si así están ellos contentos y creen que nunca van a ser parados, nunca van a ser destruidos. Pero podemos ver a Dios ayudando a David, ¿sí? Y vemos que nos ayuda también a nosotros para hacerlo mejor. Y así como David vería una victoria, también nosotros vamos a ver una victoria. Al igual que tú y yo. Dios, por eso tenemos a un Dios grande y poderoso, ¿sí? Siempre veremos la victoria de Dios en nuestra vida, siempre y cuando hables la palabra de Dios de verdad, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios pura, tal cual en su contexto. Así que algo hemos aprendido, lo que Dios nos dice. Hay chismes, hay mucha gente incluso en la iglesia, debemos que no dar de qué hablar, comportarnos como hijos de Dios, las mujeres vestir como la Biblia nos enseña, el hombre por lo tanto igual, comportarse como debe de ser, hablar la palabra de Dios, ¿sí? Y mostrarnos como hijos de Dios, no como chismosos, no como lenguas largas, no como doble cara, ni mucho menos querramos destruir por medio de un chisme. Hablemos la verdad, ¿sí? Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por bendecirnos con tu hermosa palabra de verdad, que es pura y santa, Señor, a nuestra vida, Señor, que así como vemos en Timoteo, Señor, que nos enseña, nos corrige, nos instruye. Gracias, bendito Dios, porque podemos ver que es verdad, Señor. Nos ha transformado, Señor. Ayuda también a aquellas personas que andan hablando chismes, Señor, o andan murmurando. También transfórmales, Señor. Y si en tu voluntad está, Señor, las ponemos en tus manos, Padre. Y que, Señor, sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, los días, miércoles 8:30 estamos con Proverbios, no te lo pierdas. Sí, 8:30. Los días jueves estamos con Salmos, 8:30. Los días viernes estamos a prueba de fuego, 8:30, no te lo pierdas. El día sábado a las 12, Familia Kids, y 8:30 con el libro de Crónicas, no te lo pierdas. Y el domingo esperamos allá en la iglesia. Que Dios les bendiga. Buenas noches.